Bueno, estamos desde la ciudad de Chota y estamos aquí para continuar con la tarea que nos hemos autoimpuesto, difundiendo la Constitución del año 93 para todos los interesados, aquellos que la defienden como nosotros y también para aquellos que la critican y piden su cambio radical. Esta vez vamos a hablar sobre la parte económica, ¿no? Los artículos que tienen que ver con el régimen económico desde el artículo 58 hasta el artículo 65. Y estos artículos son parte de la gran confrontación que existe en las corrientes ideológicas, tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Y bueno, a ver, veamos por qué motivos es que se suscita tanta crítica, tanto debate sobre este aspecto. Artículo 58. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. O iniciativa privada libre, economía de mercado. Significa que cualquier cosa que querramos hacer, ya sea como un pequeño negocio, un gran negocio, un mediano, una empresa, etc., es libre para todos los que deseamos hacerla. Y el mercado define los precios, no lo define una ley, ni el gobierno, ni ninguna otra autoridad. Miren aquí, bajo este régimen el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en 6 áreas: promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. Ninguna de las 6 cosas la trabaja con eficiencia y es por eso el descontento de la ciudadanía respecto de las instituciones del Estado. Pero el problema no son ni las instituciones ni la Constitución. El real problema está en las personas que conducen o que trabajan en estas entidades públicas, pues no todos hacen o dan lo mejor de sí para atender a los ciudadanos. Muchos de ellos simplemente están calentando el asiento. Y ahí viene la burocracia y por lo tanto la ineficacia en la prestación o en la atención a los ciudadanos. Nosotros creemos con firmeza, si todo funcionario público, todo empleado público, hiciera un acto de conciencia para cumplir sus funciones a cabalidad, según el cargo que ocupan, nuestra patria, nuestro país sería diferente. El artículo 59 refiere lo siguiente, ¿no? El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren ciertas desigualdades, etcétera, etcétera. Para este aspecto existen las leyes que promueven y apoyan el desarrollo de las microempresas, pequeñas empresas. Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1086, que brinda beneficios tributarios a los que recién empiezan a hacer negocios, pues existen diferentes tasas de impuestos, ¿no? Como para el impuesto a la renta en especial. Y también hay reducción de costos laborales, porque permite que desarrollen actividad empresarial con regímenes laborales más pequeños, ¿no? Donde no se pagan todos los beneficios sociales a los trabajadores, mientras sean pequeños. Y en el futuro, cuando ya acumulen cierta riqueza, ciertas ganancias que pueden reinvertir y crecer, es que pasan a un régimen mayor, un régimen general, donde ya tienen que pagar todos los impuestos a las tasas regulares y también todos los beneficios sociales a sus trabajadores. Pues de esa manera el Estado apoya a los pequeños, ¿ya? Y cualquiera puede revisar el Decreto Legislativo 1086 y también sus modificatorias. El artículo 60 dice: el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Esta es la gran pelea también sobre todo con el gobierno actual, ¿no? Que quiere, que pide, y mucha gente también lo hace por desconocimiento, que quieren que el Estado realice actividad empresarial. Ya tuvimos una experiencia muy desastrosa, muy nefasta para el país en las décadas del 70 y 80, ¿no? Evalúen ahí, existieron más de 228 empresas públicas y que todas finalmente estuvieron quebradas y consumían recursos del Estado, por eso es que llevaron finalmente a la ruina total del país. Económicamente quedamos quebrados, ¿no? Entonces nosotros creemos que el Estado debe ser cada vez más pequeño para que pueda ser más eficiente. Bueno, la actividad empresarial pública o no pública recibe el mismo tratamiento legal, es decir, la base de la competencia, ¿no? Mismas condiciones para empresas públicas y privadas. Actualmente existen un promedio de 20 y un poquito más de empresas públicas, ¿no? Esos son los párrafos del artículo 60. Artículo 61. Este artículo sí me gusta mucho porque contradice totalmente a nuestro paisano, el señor Aníbal Torres, quien para básicamente engañando a la gente sobre el tema del monopolio, ¿no?
y las leyes que promueve, etcétera, etcétera. El artículo 61. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar establecer monopolios. Segundo párrafo del artículo 61. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente por parte del Estado ni de particulares. Ahí está toda la norma que restringe la concertación y los monopolios. Pero ¿saben quién debe actuar para que esto se respete? Una institución como Indecopi, y hay otras también, ¿no? Hasta el Poder Judicial. Pero Indecopi es vital para estas cosas. Sin embargo, no cumple todas sus funciones a cabalidad, ¿no? Entonces, volvemos al mismo problema, ¿no? El problema no es la Constitución, el problema es los funcionarios que tenemos dentro de las instituciones que se encargan de hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Artículo 62. Tiene que ver con los contratos, ¿eh? Dice que los contratos firmados entre las partes se convierten en una ley para las partes, para ambas partes, para todas las partes que lo firman. Sin embargo, ningún contrato puede estar por encima de las leyes, ¿no? Entonces, todas se sujetan al marco legal superior, ¿no? Por eso existen en el derecho peruano lo que se llama la jerarquía de leyes, ¿no? Bueno, tenemos otro artículo como el 63. Dice: la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país adopta medidas proteccionistas, nosotros también podemos hacer lo mismo para salvaguardar los intereses de nuestros empresarios y del país. Entonces, pero para estas cosas se necesitan profesionales bien capacitados, bien preparados, ministros que también hagan respetar al país y pues se pisen firme y se pongan bien los pantalones para hacernos respetar frente a otro Estado, ¿no? El artículo 64 dice: el Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Somos libres de tener dólares, soles, yenes, euros, etc., ¿no? Ya no hay restricciones como en otros países se dan, o también como en otras épocas aquí en nuestro país, allá por los años 80, ¿no? Y el artículo 61 refiere lo siguiente: el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a Indecopi, ¿no? Indecopi es una de las entidades a cargo de la defensa de los consumidores en general, ¿no? ¿Quién debe hacer respetar estos aspectos para que no exista concertación de precios, etcétera? Y a veces vemos, ¿no?, que hay sanciones a empresas grandes porque concertan precios. Eso está prohibido, por eso que se les sanciona. Ahora, vamos a crear una constitución que prohíbe eso y que nunca se dé. Es imposible, porque eso siempre se va a dar. El asunto está en que haya instituciones que sancionen esas malas prácticas o aquellas prácticas que están prohibidas por ley. Bueno, amigos, estos son los artículos referidos a la parte económica en la Constitución. Por favor, todos los críticos, díganos qué parte de estos artículos vulnera la dignidad, el bolsillo o la economía del país y de nuestras familias. Hagan sus comentarios que atentamente y con gusto los voy a leer. Gracias.